Estamos estudiando la carta a los Efesios. La semana pasada lamentablemente no pude acompañarles, pero sé que nuestro hermano Moche estuvo ministrando el capítulo 4. Y el capítulo 4 realmente se divide, la carta a los Efesios se divide en dos partes: la parte doctrinal, que es la parte que estuvimos viendo, todo lo que es el fundamento de nuestra fe, el plan de Dios para nuestras vidas. Y hay una segunda parte, que es la que vamos a estar entrando, bueno, que ya nuestro hermano Mochi empezó desde la semana pasada, y es la parte de la enseñanza moral, de la enseñanza de la epístola en la vida, de cómo debemos conducirnos en nuestra vida diaria como cristianos. Esto empieza en el versículo 17 del verso 4 y empieza a hablar de la nueva vida en Cristo. Ya nuestro hermano trató esta parte y arrancamos con el capítulo 5, pero quiero decirle que los dos primeros versículos son como una conclusión del capítulo 4. Dice aquí, Efesios 5, verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Si se fijan en los versículos anteriores, los que han estado siguiendo la serie, los que han estado estudiando en su casa, el apóstol Pablo empieza a hablar de la nueva vida en Cristo, de que nos despojemos de ese viejo hombre. Despojarse es quitarse, ¿verdad?, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después de despojarnos, en el verso 22 del capítulo 4 nos manda en el 23 a renovarnos. Renovar en latín quiere decir hacer una cosa de nuevo como nueva. Es algo que es lo mismo, pero se reestructuró y se ha hecho de una forma tal que parece algo nuevo. Y realmente no solamente parece algo nuevo, sino que cuando renovamos nuestra mente en Cristo, somos verdaderamente algo nuevo y diferente. Amén. Y concluye, como les decía, en el verso 1 del capítulo 5, diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo padre anhela que su hijo se le parezca, de alguna u otra manera. Y el apóstol nos manda a imitar. Los niños hacen las cosas por imitación. Yo me río porque mi hijo ve a su padre vestirse y él quiere que su papá le ponga gelatina en el cabello, le ponga colonia, haga todo. El otro día su papá andaba con unos mocasines sin media y no había forma de hacer que Javier y Manuel se pusieran unas medias, porque él quería estar como papá. Él estaba imitando, viendo lo que su papá hace. Y así nos manda el apóstol Pablo a que imitemos a nuestro Señor. ¿Y cuáles son esas cualidades que tiene nuestro Señor, nuestro Padre Celestial? Para mí, las tres cualidades que me deslumbran de mi Padre Celestial son: primero, su fidelidad. Dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el mismo apóstol Pablo nos dice en una de las epístolas que si nosotros le negáramos, él nos negara. Y si nosotros fuéramos infieles, él va diciendo varias características. Dice: si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no se puede negar a sí mismo. Eso es una cualidad interior. O sea, y eso debe de llenarnos a nosotros de esperanza, porque a veces cometemos errores, hacemos cosas y el mismo enemigo nos ataca y nos dice: tú no te lo mereces. Pero el Señor no lo hace porque nosotros no lo merecemos, sino porque Él es fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Me gusta de mi Padre Celestial su misericordia. Eso que compartíamos en oración hace unos minutos, que es un amor que da. De tal manera amó que dio. Esa misericordia no nos tomó en cuenta todo lo que éramos. Dice que cuando nosotros éramos enemigos, o sea, el Señor no lo hizo cuando éramos sus amigos, el Señor nos hizo amigos de Él a través del sacrificio de Cristo. Siendo sus enemigos, el Señor hizo por nosotros. Entonces, esa misericordia del Señor. También su justicia. Algunos queremos escapar de la justicia de Dios, pero qué bueno es cuando vemos. Cuando yo conocí una señora cristiana que partió ya con el Señor,
que su versículo favorito cuando le hacían algo decía: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo decía así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos gusta la justicia de Dios, claro, cuando es aplicada a otros, no a nosotros. Pero esas son las cualidades que a mí me emocionan de mi Padre: su fidelidad, su misericordia traducida en su amor y su justicia, aún conmigo. ¿Saben por qué? Porque el rey David decía: yo prefiero caer en manos del Señor y no de los hombres, porque el Señor se mueve a misericordia. Por el mismo amor, por la misma misericordia que les acabo de explicar, de ese amor que da, cuando aplica su justicia, no es para destrucción, sino para levantarnos. Y aquí dice el apóstol que seamos imitadores de Él, como hijos amados. Y yo quiero compartir con ustedes algo que nos dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 6. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, y les digo el verso cuando yo llegue al capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer a partir del verso 27. Dice aquí: pero a vosotros los que oís les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si lo unimos a lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:1 que seamos imitadores de nuestro Padre. Tenemos que obrar con justicia, tenemos que ser fieles, pero también tenemos que obrar con misericordia. A veces estamos aquí y reconocemos que Dios es un Dios de amor, pero estos son los versículos que yo sé, no pasa en esta iglesia, pasa en otros lugares, que se nos hace difícil de llevar a la práctica. Es aplicar esa regla de oro. Y no nos está diciendo aquí el apóstol que la apliquemos solamente allá afuera, sino también aquí adentro. Cuando una persona cristiana cae, voy a poner el ejemplo otra vez del rey David. El rey David cayó y reconoció su pecado y el Señor lo levantó. Pero fíjense que ahora que nosotros estamos en la gracia, que hemos conocido a Cristo, el sacrificio de Cristo, que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, qué difícil se nos hace tolerar, perdonar y entender cuando un hermano comete un error, cuando nos trata de una manera inadecuada, cuando no se comporta a la altura de nuestras expectativas. Pero si cambiamos el esquema y lo ponemos hacia nosotros, yo espero que ustedes me entiendan, yo espero que ustedes me disculpen, yo espero que me perdonen, yo espero que entiendan que fue un momento de debilidad, que yo no quise hablarle así, no quise decir eso, no quise hacer eso. Estamos muy dispuestos a recibir misericordia, pero invitamos a nuestro Señor al momento de darla. Porque si bien es cierto que todos caemos, que todos cometemos errores, pero el Señor tiene misericordia. ¿Por qué no restaurar al otro con espíritu de mansedumbre? ¿Por qué no extenderle la misma gracia y la misericordia? Usted se cree, hermano, que si yo me pongo a cuenta con Dios, ¿quién va a quedar mal parado aquí en esta situación?
Si yo me pongo delante de Dios y empiezo a decirle, mira, papá Dios, porque el pastor, y esto, y aquello, y dijo, y hizo. Si yo empiezo con esa, el Señor me saca mi listica, que no sé cuántas cientos, miles de páginas tendrá, no voy a poder quedarme en pie. No vamos a poder estar en pie. Y el Señor nos llama a imitarlo. Me gusta. Este mismo pasaje de la Biblia está en Mateo 5, versos del 38 al 48, y quiero puntualizar algo allá, y es que Mateo utiliza otras palabras. En el verso 45, vamos a leer desde el verso 44, dice, pero yo os digo, eso es el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, lo que hace que la tierra fructifique, que es el sol y la lluvia. El Señor nos dice, en esta parcela sí, aquí yo voy a hacer que llueva y que salga el sol y que todo fructifique. No, el sol sale todos los días para todos. El Señor no manda el sol ni la lluvia por parcela. Y si bien es cierto que hay áreas donde llueve más que en otra y que hay sequía más que en otra, pero el sol sale todos los días. Y la lluvia cae y riega la tierra. Y nos bendice a todos por igual. Su sol y su lluvia, Él la despliega como testimonio de su amor por nosotros. Y nosotros como imitadores, como hijos obedientes, tenemos que hacer lo mismo. Es cierto que una palabra descompuesta, una traición, son cosas que son difíciles, pero el amor de Dios, estuvimos viendo el pasado domingo, ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. O sea que hacer estas cosas no son imposibles. El Señor Jesús, cuando le lavó los pies a los discípulos, quiero que vayamos allá, oigan lo que les dijo en el lavamiento de los pies. Le dice en el capítulo 13 de Juan, verso 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Seguimos entonces en el verso 2 de Efesios 5. Gloria a Dios. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo creo que después de todo lo dicho, a este versículo no hay nada que agregar. Sabemos que Cristo es la manifestación del amor de Dios, puesto que Él se dio por el amor que Él no tenía. Amén. Y arranca en el verso 3 diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, porque no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Si retrocedemos al capítulo 4, vamos a ver que el apóstol Pablo empezó a hablar de que ya no anduviéramos como los gentiles, empezó a hablar de que tuviéramos, que nos renováramos, que nos despojáramos del viejo hombre y que nos renováramos, ¿verdad?
Y vemos como va diciendo en el verso 25, desecha la mentira, habla la verdad, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo, no robes, trabaja, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Está hablando de todo lo que es la actitud del nuevo hombre en Cristo. Y sigue aquí en este versículo y dice, pero fornicación e inmundicia. Aquí estos versículos hablan específicamente de la inmoralidad sexual. Recuerden que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso. Recuerdan la introducción que tuvimos donde les expliqué que Éfeso era una ciudad próspera y que su mayor atracción era el famoso templo de Artemisa o de Diana, que si buscamos en Hechos se van a encontrar el alboroto que hubo, porque hubieron muchos que se convirtieron y empezó a menguar los artífices, lo que hacían las estatuillas de Diana, pues empezaron a dejar de ganar dinero, porque al convertirse la gente pues se apartaron de los ídolos y empezó ahí una trifulca. Pero recuerden también que Diana era la diosa de la fertilidad. Y en este templo se hacían culto a la fertilidad, y se caracterizaba por los excesos sexuales. Igualmente en Corinto, que tenía su templo a Afrodita, Afrodita, asocian las cosas, ¿verdad? No hay que explicar muchas cosas ahí. Dice que este templo, el templo de Afrodita en Corinto, en un tiempo tenía 1000 sacerdotisas que servían a su diosa, entregándose a la inmoralidad sexual en el mismo templo. Y así se pagaban los gastos de su religión. Los gastos que se generaban en el templo, ya ustedes saben cómo era que se pagaban, a través de estos actos de inmoralidades sexuales. Y por eso el apóstol Pablo hace un hincapié en esto específicamente, diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, apartados, a escogidos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Qué difícil es estar en un lugar público sin uno escuchar una mala palabra, sobre todo de índole sexual. Qué saturada está la conversación de nuestra ciudad, de nuestro país, de malas palabras, de ofensas. Esta parte aquí donde dice de esas palabras deshonestas, necedades, truanerías, se habla de ese vocabulario altamente sexual, soez, atropellante. Oímos cada cosa. Pero ¿sabe lo que es peor? No aquí, gloria a Dios, lo digo con firmeza, no aquí, pero hermanos, hay personas que dicen ser cristianas y su vocabulario dice otra cosa. Solamente de cristiano dicen eso, soy cristiano, todo su otro vocabulario es tremendo. Y en uno de los comentarios que leía sobre esta carta, dice el escritor que ahora mismo, y yo meditaba sobre nuestra situación actual, venimos del legalismo, de la falda larga, de la pata peluda, de cabellito kinky, etcétera, 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 y el diablo te va a llevar, quítate su arete, de ese extremismo. Pero ¿saben qué? No nos hemos quedado en un término medio, sino que nos hemos ido al otro extremo, donde no se puede diferenciar nada. O sea, no sabemos quién es quién, cualquiera es cristiano, cualquiera, señores. Hemos cualquierizado el evangelio, y los que no están en el extremo están en el otro, pero el término medio, el equilibrio, no estoy hablando de tibieza, estoy hablando de un equilibrio, de que si usted usaba la falda aquí, llévesela a la rodilla, pero no me llegue aquí y se me vaya al tobillo. Equilibrio, podemos hacerlo, pero todo decentemente y con orden, cambiando nuestra manera de vivir. No, porque eso no es problema, estamos en la gracia. El Señor conoce mi corazón. Sí, el Señor conoce tu corazón, pero el hermano que está a tu lado, que te está viendo ese escote, no conoce tu corazón.
Lo que te está viendo es el escote, no tu corazón. O quizá tú quieres enseñarle tu corazón a través de tu escote, pero él no lo ve. Lo distrae en otras cosas. Gloria a Dios. No lo está gozando. Entonces tenemos que tener una vida que no a través del extremismo, sino del equilibrio, y a través del cambio, de la renovación, del despojamiento de ese viejo hombre, de esas palabras, de esas actitudes, le muestra al otro, no hay que hablar, la persona se va a dar cuenta, porque viene a reposar sobre nuestras vidas una serenidad, una calma, una manera diferente de proceder. Ya no hablamos lo mismo de antes, ya no hacemos lo mismo de antes. Y tenemos, señores, que guardarnos, porque lamentablemente la iglesia tiene que ponerse fuerte, 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 porque vuelvo y les repito, nos vamos del extremo al extremo. Pero los matices de grises que hay aquí, vamos caminando también, vamos a tener un equilibrio. Porque hay mucha gente, la misma gente que se estaban perdiendo por la falda larga, se están perdiendo por el escote. Porque no hay un equilibrio. No hay un equilibrio, no hay un centro en la palabra, en lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Gloria a Dios. Dice aquí, verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué dice que es idólatra? Porque son personas que se han corrompido sexualmente y su ídolo es el sexo. Y si nos vamos a la televisión, si nos vamos a la película, yo le decía el otro día al pastor que le pido al Señor que me dé la fortaleza, porque a veces quiero ver una serie que no está contaminada o que no tiene, pero te la dejan caer, o en el anuncio. Entonces digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una ocasión me quedé en shock y alquilé una película a los niños sobre el arca de Noé, y si no me siento a ver la bendita película con los muchachitos, cuando ven a ver también de una barbaridad, porque resulta que es una aberración. Cogieron el arca de Noé y la pervirtieron. Eso es terrible, terrible. Y este domingo estamos cambiando HBO Family. Se supone que es para la familia, ¿verdad? Y hay unos muñequitos y nos ponemos el pastor y yo a ver los muñequitos. No teníamos 2 minutos, dije, quítalo. Entonces nosotros sanamente cogemos, vemos el muñequito, no nos sentamos a verlo con los niños, lo ponemos ahí, y ustedes no se imaginan la clase de perversiones que estaban poniendo ahí. Desde que la reina le estaba echando un afrodisíaco al que le llevaba el coche, porque ya está. No voy a entrar en detalle porque es que niño, pero eso fue terrible. Fueron 2 minutos que yo le dije, quítalo, no lo vamos a seguir viendo. Y todas las cosas, de una manera u otra, están saturadas. Las que no están saturadas están salpicadas, las que no están salpicadas están pinceladas y te lo dejan caer. ¿Por qué? ¿Por qué a través del sexo? Vamos a 1 Corintios, ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué el enemigo hace esto? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo: pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Y oiga la advertencia que él dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo hablaba con una persona y le explicaba la trascendencia, lo que yo aprendí a través de un libro de un pastor muy conocido en Estados Unidos, que a él decía: cuidado con lo que te conectas, mujer. La mujer es receptora. La mujer necesita la semilla del hombre para poder germinar. Cuidado con lo que nos conectamos. Tenemos que guardar nuestros cuerpos, porque cuando te conectas, hombre y mujer, te haces uno con esa persona. Y yo le decía a ella: tú te has dado cuenta que tú ves una muchacha muy bonita, muy buena moza y muy franca y así, toda ella, y de repente se junta con un atrabanco y a los 15 días ya tú le ves como el de cacar, gracias por ayudarme. Esa es la palabra. Y sigue siendo la misma muchacha, pero hay algo en su mirada, hay algo en su semblante. Ese brillo de la santidad se va, se cae. Aún en las mujeres mundanas, usted se da cuenta. Aún en la mujer que no conoce a Cristo, usted la ve toda así y de repente, ¡pam!, empieza a salir con ese atrabanco. Y olvídese, le ve el brillo. ¿Por qué? Porque está recibiendo. Está recibiendo, y eso que está recibiendo, como no viene de Dios, empieza a menguar. ¿Y qué pasa con el hombre? Con el hombre es terrible, porque el hombre, ¿qué es el hombre? El proveedor. El hombre está para sustentar. Yo eso no lo entendía. Yo he visto hombres exitosos que hacen dinero y por esta mano le entran y por esta se le van. Busque para acá. Papá Dios no prospera al adúltero. Papá Dios no prospera al fornicario. Lo que por esta mano llega, por esta mano se le va. Porque Dios no va a prosperar a una persona que está yendo en contra de lo que Él ha instituido, que es el matrimonio, que es la santidad. O sea, el pecado sexual, mis amados hermanos, es algo muy peligroso. Y fíjense algo que dice el apóstol Pablo, que se lo dijo en aquella época. A mí me encanta la palabra de Dios, porque es un libro que fue escrito hace tantos años, que fue inspirado hace tantos años, y el mundo no ha cambiado nada. Nadie puede decir que le ha añadido nada a este mundo. Este mundo está hecho desde el principio, y lo mismo que estamos viendo ahora se vio en aquella época. Diferencia: satélite, internet, chat. ¿Sabe cuál es la diferencia ahora? El alcance de la información. Pero se quedó escrito para testimonio, para que sepamos que nada de lo que estamos viviendo es nuevo y que las armas son las mismas siempre. El enemigo no ha cambiado su estrategia, pero Dios tampoco. La estrategia es la misma. Amén. Y oigan lo que dice aquí el apóstol, le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice aquí: dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Dice aquí en el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. En el verso 10, voy arriba, dice: comprobando lo que es agradable a Dios. Tenemos que comprobar lo que es agradable a Él. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, siendo entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. En estos tiempos hay una corriente, que también la hubo en aquel entonces, que era: eso no es nada. O sea, eso que ellos hacían, eso no era nada. Esa mil sacerdotisa en el templo de Afrodita, eso no era nada. Y ahora mismo el bombardeo es: pero eso no es nada. Tú eres una mujer hecha y derecha. Eso no es problema.
Madres dándole pastillas anticonceptivas a sus hijas adolescentes, para que no me venga con una barriga. Eso no es nada, eso lo hacen todos. Ustedes saben que ahora mismo la mayoría de los que están consumiendo o que están utilizando la famosa vacuna del HPV, del papiloma humano, son adolescentes. Los padres previendo que en una relación sexual no protegida sus hijos sean contaminados o sus hijas. La mejor manera de no contaminarse es el guardarse. La mejor manera que usted tiene para guardar a sus hijos es hablarle, no de la simple enfermedad, no de lo que le va a pasar, sino también de ese desprendimiento espiritual, de ese dolor interno que va a sentir cuando se entregue a una persona y esa persona la deje por otra, que tiene mejor pierna, que es más bonita. Ahora con ese asunto del Facebook agarran a cualquier muchachita y la desfifarran por ahí y acaban con su moral y todo sin ningún tipo de contemplación, y media capital se entera de cada cosa. Entonces, sí, no, o sea, estamos aquí en este mundo, pero no me voy a cansar de repetirles, mis amados hermanos, no le pertenecemos, no somos de este mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amara. Pero somos gente extraña, somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Una hermana pastora me dijo que su hija le dijo: ay, tú tienes que comprarme un bibi. No tengo nada en contra de los padres que le han puesto bibi a sus hijos en esta congregación, pero estoy de acuerdo con ella. La niña lo que tiene son 11 años. Le digo: no, porque mira, mi primito fulanito tiene uno. Dice: sí, pero eso es fulanito. En esta casa hay una edad para eso, y no sé, todavía no lo he pensado. Pero aquí no hay, ahora no lo piensen. Entonces a veces decimos: no, pero es que mira, andan en la calle, uno se comunica, que esto, que lo otro. Pero mis hermanos, el bombardeo, los broadcasts, las cosas que le envían a nuestros niños, lo que se están enterando, lo que están viendo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de cuando a mí me criaron hace 15 años? Y ahora, que no había Biblia, hermano. O sea, yo no tenía tanta información. Lo que mi mamá y mi papá decían, eso era así. ¿Y quién discutía? No había cable, porque el cable fue hace 15 años, ¿verdad? Como 10. No había nada de eso. Uno no tenía todo ese acceso a la información. Pero ahora nuestros hijos están informados. Saben que hay opciones. Que hay opciones como el divorcio, que hay opciones como el aborto, que hay opciones como pastillas para después de, porque se lo dicen hasta en los juegos de béisbol. Yo le decía al pastor: óyeme, cuando viene la temporada, o sea, la pela, la que sé yo quién, y tú viendo que el mejor batazo, ay papá, ¿qué es esto? Un juego que para la familia, y quienes lo promocionan son la casa licorera y los afrodisíacos, por favor. O sea, los niños en algún momento te van a preguntar. Yo siempre me recuerdo una sobrinita de un amigo mío. ¿Ustedes se acuerdan de un cantante que se llamaba El General? El General tenía una canción que él decía, pero la muchacha decía: yo sé que tú tienes a otra y a mí me quiere para Jun. Y yo recuerdo que ella le decía: tío Ricky, ¿y qué para Jun? ¿Por qué dice que la quiere para Jun? Y Ricardo ponía rojita con un tomate y le decía: para Jun. Y se dijo porque era una niña de 5 o 6 años. Entonces, los niños están oyendo la música, están viendo la televisión, están siendo saturados de todo este bombardeo sexual. Porque en el momento en que una jovencita se entrega, en el momento en que un joven se involucra con una prostituta, en el momento en que es llevado, o sea, o tiene contacto con estas cosas, hay un desprendimiento en su espíritu, se va la inocencia, y nosotros la vamos perdiendo y vamos consintiendo. Y el apóstol nos dice aquí que no seamos partícipes, que le paremos el coche a eso, que protejamos nuestras vidas, que protejamos nuestras mentes,
Cuando uno ve una actitud, mire, a mí, cuando yo digo una mala palabra, eso a mí me carcome, eso me mata a mí. O sea, eso se me queda en la mente, o sea, eso me produce a mí algo tan fuerte que yo no se lo puedo explicar. Yo incluso he visto personas que se han entrado en discusión y se han dicho barbaridades. Y yo me pongo a llorar porque, y yo digo, pero ¿y por qué yo me pongo así? Pero es el Espíritu Santo en uno que se contrita, porque es doloroso. Uno eso cuando no estaba en Cristo no lo entendía. Pero ahora que estamos en Cristo, no podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que adoptar una postura, tenemos que protegernos y proteger lo que Dios nos ha dado. Ojo, no estoy en contra de Facebook, no estoy en contra de ningún recurso, pero sí tenemos que ser responsables porque delante de Dios no vamos a tener excusa. Delante de Dios no vamos a tener excusa. Vuelvo a repetir, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no ignorando esas cosas, no, vamos a andar como sabios, vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días en aquel entonces, en Éfeso, eran malos y los de ahora son peor, son malísimos. Amén, qué bueno que este es un pueblo entendido. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo del alcohol, eso después de ese tema tan profundo de la sexualidad, lo del alcohol queda como exactamente. Sed llenos del Espíritu Santo. La embriaguez del Espíritu nos manda el apóstol. ¿Dónde nos llenamos? Fíjense que él dice: alabando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Dónde se da eso? Aquí. Cuando nos reunimos como hermanos en la iglesia, cuando compartimos en la casa con los hermanos el partimiento del pan, ahí nos llenamos, en el compartir. En el compartir. Cuando nos tenemos que reestructurarnos, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre y vestíos del hombre nuevo. El hombre nuevo no le va a agradar a la amistad vieja. Por eso el Señor nos pone en una familia. Una familia que va a hablar el mismo idioma que nosotros estamos aprendiendo, que le va a gustar las cosas que nos están gustando. No es que nos vamos a meter en un convento, no, pero hasta que no estemos fortalecidos, cimentados, arraigados, yo no le aconsejo a nadie que se exponga, porque esto no es cuestión de que, o sea, hay personas que en su debilidad tienen fuerza, o sea, la debilidad de ellos es su fuerza. Y si usted en lo que es su fuerza, en lo que le da fortaleza, óigame bien, usted no está arraigado, firme, fácilmente ese débil lo arrastra con su fortaleza. ¿Me expliqué? Hay personas que no usan drogas, no beben, no toman, no voy a hablar de cristianos, personas en el ámbito secular no nacidas de nuevo. Se exponen a un drogadicto. La drogadicción es una debilidad, el alcoholismo es una debilidad, pero para esa persona esa debilidad es su fortaleza y está tan arraigada en sí que aquella persona que no está contaminada la arrastra. Y así les digo hoy, no nos expongamos. Si no nos sentimos fuertes, vamos a mantenernos aquí, cubiertos. Pidamos oración y oremos para que el Señor nos fortalezca, pero no nos expongamos para que el viento nos arrastre y el enemigo nos gane la batalla. Amén.